The Justice Department has announced that President Trump has issued pardons for dozens of his most loyal allies accused of trying to aid efforts to overthrow the results of the 2020 presidential election. Julia Benbrook is at the White House with details. ¿Alguna vez has sentido que todos te han abandonado justo cuando más necesitabas apoyo? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que todo el mundo te ha dado la espalda y que nadie, absolutamente nadie, quería estar a tu lado? Ahora imagina vivir eso en medio de un tribunal, con tu libertad en juego, tus enemigos celebrando, y hasta las personas que juraron defenderte huyendo por la puerta principal. Eso es lo que le está pasando a Donald Trump. Uno a uno, sus abogados están abandonando el barco. El Tribunal Supremo le ha cerrado la puerta, y él, que siempre se jactaba de tener a los mejores a su alrededor, ahora se enfrenta a la pesadilla de tener que defenderse solo. En este vídeo te mostraremos cada detalle de este colapso que nadie creía posible. Y más que eso, vamos a exponer lo que esto significa para el futuro de Estados Unidos, de la política, de la justicia y de la propia democracia. Si te sientes traicionado por el sistema, asfixiado por un país que parece no tener salida, este vídeo está hecho para ti. La Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de emitir una decisión de emergencia que tomó completamente por sorpresa al equipo legal de Donald Trump. Rechazaron la solicitud del presidente de posponer los procedimientos del juicio. Al mismo tiempo, sus abogados están renunciando en masa, creando un colapso legal que ya se considera el peor desastre jurídico de la historia política moderna de los Estados Unidos. 3 abogados presentaron solicitudes de retirada con pocas horas de diferencia entre sí, todos citando diferencias irreconciliables con el cliente, mientras que el tribunal más alto del país se negaba a lanzar ningún tipo de salvavidas. Es difícil creer que estamos asistiendo en tiempo real a la completa desintegración de la defensa legal de un presidente. Trump se enfrenta ahora a plazos inminentes para el juicio, con su equipo legal en ruinas, el Tribunal Supremo negándose a intervenir, y sus abogados literalmente corriendo hacia las salidas, en lugar de seguir representándolo. Una fuente cercana describió la escena en Mar-a-Lago como un caos absoluto, con Trump gritando a los pocos empleados que le quedan, mientras hace llamadas frenéticas a cualquiera que todavía esté dispuesto a asumir sus casos. Esto no es solo un mal día en los tribunales. Estamos hablando de una crisis constitucional que se desarrolla ante nuestros ojos, en la que el principal candidato presidencial de uno de los 2 partidos más importantes del país podría tener que representarse a sí mismo en un tribunal federal, porque ningún abogado competente quiere ni siquiera acercarse a él. Y créanme, las implicaciones de este doble colapso jurídico y político rediseñarán el mapa de la política estadounidense de formas que no se veían desde el escándalo del Watergate. Para comprender la magnitud de este desastre, hay que entender lo raro que es que el Tribunal Supremo emita decisiones de emergencia, y lo devastador que es el abandono de los abogados en esta fase de los procesos. Estos 2 acontecimientos simultáneos representan el peor escenario posible para cualquier acusado, y mucho más para un presidente que intenta volver al poder. La decisión del Tribunal Supremo se dio a conocer poco después de las 10 de la mañana, hora de Washington. El equipo legal de Trump había presentado una solicitud de emergencia para suspender todos los procesos, mientras esperaban el resultado de las apelaciones sobre cuestiones legales aún sin resolver. El argumento era que obligar a un presidente a enfrentarse a un juicio antes de aclarar las dudas constitucionales causaría un daño irreparable a la propia institución de la presidencia. Sin embargo, la Corte no solo denegó la solicitud, emitió una breve orden sin firma que los expertos jurídicos calificaron como un rechazo total a la estrategia legal de Trump
según la orden que se publicó inmediatamente en el sitio web oficial de la Corte y fue cubierta por todos los grandes medios de comunicación, la solicitud no presentaba ninguna cuestión legal sustancial que justificara la intervención del tribunal, y el solicitante no logró demostrar ninguna posibilidad de éxito en sus apelaciones. En lenguaje jurídico, esto equivale a una bofetada en la cara. El tribunal básicamente dijo: hemos leído sus argumentos y no son ni remotamente aceptables. La orden continuaba con una reprimenda que los analistas jurídicos consideraron extraordinaria. Afirmó que la administración ordenada de la justicia exige que los tribunales prosigan con sus expedientes normalmente y que las solicitudes de aplazamiento basadas en resultados hipotéticos de apelaciones no cumplen los criterios para medidas de emergencia. En otras palabras, dejen de intentar ganar tiempo y enfrenten sus juicios. Según la reportera de CNN especializada en la Corte Suprema, la rapidez de la decisión fue impresionante. La solicitud se había presentado solo 48 horas antes. Normalmente, la Corte tarda días o semanas en considerar estas solicitudes de emergencia, a menudo solicitando respuestas de la parte contraria. Esta vez, decidieron de inmediato, sin siquiera solicitar una respuesta de los fiscales. Esto indica que los jueces consideraron que la solicitud era tan débil que ni siquiera merecía seguir los trámites habituales. Pero lo que ya era malo se volvió catastrófico. Menos de 3 horas después de la decisión de la Corte Suprema, 3 de los abogados que aún le quedaban a Trump presentaron solicitudes formales para abandonar los casos. El primero en irse fue el abogado principal en el proceso de los documentos confidenciales. Según el documento obtenido por el Washington Post, se produjo una ruptura en la relación cliente-abogado que hizo imposible continuar con la representación. El texto menciona obligaciones profesionales y éticas que no pueden cumplirse en las circunstancias actuales. Sin entrar en detalles sobre cuáles serían esas circunstancias, la segunda solicitud provino del abogado que se ocupaba de los asuntos relacionados con el 6 de enero. Esta fue aún más directa, afirmando que los acontecimientos recientes habían hecho imposible seguir defendiendo las posiciones exigidas por el cliente. Los expertos jurídicos interpretaron este lenguaje como una clara indicación de que Trump estaba exigiendo a sus abogados que presentaran argumentos considerados poco éticos o absurdos. La tercera solicitud, presentada poco antes de las 2 de la tarde, procedía del abogado responsable de coordinar la estrategia legal de Trump en todos los casos. Esta fue la más alarmante. Afirmaba que el abogado había tenido conocimiento de información que creaba un conflicto de intereses insuperable, lo que exigía su retirada inmediata. Los expertos en ética jurídica que hablaron con MSNBC calificaron este lenguaje como una verdadera alerta roja. Cuando los abogados mencionan conflictos de intereses descubiertos durante la representación, generalmente significa que se han convertido en posibles testigos contra su propio cliente o que han sido implicados en posibles delitos. Y eso es solo el comienzo. No es la primera vez que Trump consume y descarta abogados como si fueran piezas de repuesto, pero la magnitud y el momento del colapso de hoy no tienen precedentes. Basta recordar la constante rotación de nombres que han pasado por su defensa en los últimos años. Al comienzo de sus problemas legales tras el ataque al Capitolio, Trump parecía haber reunido un equipo de peso, con abogados experimentados, procedentes de grandes bufetes, exfiscales federales y especialistas en derecho constitucional. Pero, uno por uno, fueron abandonando el barco. Algunos se marcharon alegando desacuerdos estratégicos,
Otros dijeron que Trump se negaba a seguir los consejos legales, y muchos terminaron envueltos en sus propios problemas legales por acciones tomadas a instancias del presidente. El patrón se repite. Los abogados se unen al equipo de Trump. Se dan cuenta de que la representación exige cruzar límites éticos y profesionales, y eventualmente se van, a menudo con su reputación mancillada y sus cuentas bancarias comprometidas por honorarios impagados. Tim Parlatore, un respetado exfiscal federal, abandonó el equipo a principios de este año, alegando disfunción interna e interferencia de personas no cualificadas en el círculo de Trump. Joe Tacopina, que dirigió la defensa de Trump en el caso de difamación presentado por E. Jean Carroll, abandonó el equipo tras disputas sobre la estrategia y el pago. Christopher Kise, ex fiscal general de Florida, que entró con gran fanfarria, perdió protagonismo por sus desacuerdos con Trump sobre el enfoque de los procesos. Y no son solo los que se han ido, también están los que se han convertido en testigos contra Trump. Las notas de Evan Corcoran fueron entregadas a la fiscalía basándose en la excepción de fraude y delito. Jenna Ellis se declaró culpable en Georgia y aceptó cooperar con la justicia. Sidney Powell hizo lo mismo. Estas figuras no eran secundarias. Estaban en el centro de la defensa de Trump y ahora están en el núcleo de la acusación. Este patrón revela algo fundamental. Defender a Trump no es solo un desafío jurídico, es un riesgo profesional y personal. Los abogados que aceptan representarlo se ven presionados a sostener argumentos ética y legalmente cuestionables, a defender teorías que los tribunales consideran absurdas, e incluso a participar, aunque sin saberlo, en acciones que rozan la obstrucción de la justicia. Hoy, otros 3 abogados han decidido que ya era suficiente, pero ¿qué ha provocado exactamente esta huida colectiva? ¿Y por qué ha ocurrido precisamente el mismo día de la decisión del Tribunal Supremo? Fuentes cercanas a los abogados, que han hablado con varios medios de comunicación, indican que la denegación del tribunal fue la gota que colmó el vaso para unos profesionales que llevaban semanas sintiéndose incómodos. Llevaban tiempo advirtiendo a Trump de que la estrategia de posponerlo todo estaba fallando, que los tribunales no tolerarían dilaciones indefinidas y que tenía que afrontar la realidad de enfrentarse a los jurados. La respuesta de Trump, según estas fuentes, fue exigir acciones aún más agresivas. Quería mociones infundadas, ataques públicos a jueces y fiscales, declaraciones que sus propios abogados consideraban susceptibles de sanción judicial. Exigía que sostuvieran tesis ya rechazadas por la justicia, movidas no por fundamentos jurídicos, sino por el deseo de mantener narrativas políticas. Cuando la Corte Suprema denegó la solicitud, quedó claro que el juego de empujones había terminado. No había más tribunales superiores a los que recurrir. No quedaban más maniobras procesales viables. Los juicios llegarían, estuvieran preparados o no. Fue en ese momento cuando los abogados comprendieron que no podían continuar. Permanecer implicaría sostener argumentos sin fundamento, arriesgarse a sanciones judiciales, manchar su reputación y además trabajar sin garantía de pago. Se marcharon, y uno de ellos se fue dejando una advertencia particularmente grave. El abogado que citó un conflicto de intereses insuperable puede haber descubierto hechos que lo colocan en una posición imposible. Tal vez Trump mintió sobre información crucial, lo que obligó al abogado a retirarse. Quizás hayan surgido pruebas de delitos en curso, que este abogado tendría la obligación legal de comunicar. O lo que es peor, quizás se haya dado cuenta de que ha sido utilizado sin saberlo para obstaculizar las investigaciones, lo que le convierte en un testigo potencial. Sea cual sea el motivo, este lenguaje muestra que no solo ha perdido la fe en la defensa de Trump,
ha llegado a la conclusión de que ya no puede, ni ética ni legalmente, seguir a su lado. Ahora, con las fechas del juicio acercándose rápidamente, Trump se encuentra sumido en una pesadilla legal. El calendario del tribunal sigue vigente, a pesar de la negativa del Tribunal Supremo. El primer juicio federal está a solo unas semanas. La selección del jurado es inminente. Las listas de testigos han sido intercambiadas. La acusación está lista y la defensa de Trump está en ruinas. Normalmente, cuando un acusado pierde a sus abogados tan cerca del juicio, el juez concede un aplazamiento para que los nuevos representantes tengan tiempo de prepararse. Pero Trump ya ha agotado ese beneficio. La jueza Tanya Chutkan ha dejado claro que no tolerará maniobras para retrasar el proceso. La jueza Aileen Cannon, aunque generalmente favorable a Trump, también ha expresado su frustración por el comportamiento de su equipo legal. Los fiscales seguramente argumentarán que esta crisis fue creada a propósito, que Trump alejó a sus abogados con exigencias absurdas o por falta de pago, solo para intentar provocar un nuevo aplazamiento. Si los jueces concluyen que las retiradas son estrategias y no rupturas legítimas, pueden simplemente denegar los aplazamientos y obligar a Trump a seguir adelante con cualquier tipo de defensa que pueda armar. En el peor de los casos, Trump podría verse obligado a representarse a sí mismo, y la idea de un presidente, posible candidato de un partido, tropezando solo en un tribunal federal, sin saber ni siquiera cómo presentar una objeción correctamente, es tan inédita como aterradora. Antiguos fiscales federales ya han advertido que en casos complejos como estos, la autodefensa casi siempre termina en condena. Los acusados sin formación jurídica cometen errores de procedimiento, violan las normas de prueba, pierden credibilidad ante el jurado y no logran mantener el control emocional ante las pruebas. Y fue en este escenario ya desesperado donde Trump logró empeorar aún más la situación, lo cual, sinceramente, ya no debería sorprender a nadie. Pocas horas después de la decisión del tribunal y las dimisiones, Trump estalló en Truth Social. Atacó a la Corte Suprema, calificándola de corrupta y parcial, incluyendo a los 3 jueces que él mismo nombró. Calificó a los abogados que se retiraron de débiles y desleales, insinuando que forman parte de una conspiración en su contra. Dijo que los demandará por mala conducta profesional e incumplimiento de contrato, y afirmó que nunca ha necesitado abogados, que se representará a sí mismo si es necesario. Los expertos jurídicos calificaron este comportamiento como un desastre estratégico. Cuando se intenta atraer a nuevos abogados, lo último que se debe hacer es atacar a los anteriores en público y amenazarlos con demandas. Cualquier abogado competente que observe este escenario ve lo que se avecina y se pregunta, ¿por qué me sometería a eso? Según el Wall Street Journal, al menos 5 abogados han rechazado invitaciones para unirse a la defensa de Trump en las últimas semanas, precisamente por ver cómo trata a quienes intentan ayudarlo. Con cada ataque público, el grupo de posibles defensores se reduce. Esto genera un círculo vicioso. Trump necesita abogados, pero su comportamiento ahuyenta a los buenos profesionales. Quedan opciones menos experimentadas, con abogados menos capacitados. Los resultados empeoran. Los malos resultados lo irritan aún más. La ira genera más ataques y todo vuelve a empezar. Mientras tanto, la decisión del Tribunal Supremo tiene efectos que van mucho más allá de los próximos juicios. Según analistas jurídicos que han hablado con varios medios de comunicación, el lenguaje utilizado por el Tribunal Supremo básicamente cierra las puertas a varias vías que Trump esperaba utilizar como vía de escape. La mención a la inexistencia de cuestiones legales sustanciales deja claro
que el tribunal no está interesado en revisar los temas de la inmunidad presidencial u otras alegaciones constitucionales planteadas por Trump. Y la frase que dice que no ha demostrado ninguna posibilidad de éxito en sus apelaciones indica que el propio tribunal considera que sus argumentos legales carecen de fundamento. Esto tiene un peso enorme. Durante años, toda la estrategia de defensa de Trump se basó en la esperanza de que, aunque los tribunales inferiores no le favorecieran, el Tribunal Supremo, especialmente con la mayoría conservadora que él mismo ayudó a construir, acabaría salvándole el pellejo. Sus abogados lo creían, sus aliados confiaban en ello, quizás incluso él mismo lo creía. Pero ahora esa esperanza ha muerto. La misma Corte Suprema que Trump se enorgullecía de haber moldeado con sus nombramientos, la misma Corte que decía estar bajo su control, le ha dado la espalda. No solo se ha negado a ayudarlo, sino que ha dejado claro que no tiene intención de interferir. No detendrán los juicios, no anularán las condenas si es declarado culpable, y no inventarán doctrinas constitucionales para protegerlo de la responsabilidad. Trump pasó años diciendo que la Corte Suprema lo protegería. Se equivocó y ahora se enfrenta a los juicios sin esa red de seguridad. Dentro del Partido Republicano, los líderes finalmente están enfrentando una realidad que evitaron durante meses. Según Político, los estrategas del partido celebraron reuniones de emergencia durante toda la tarde, tratando de evaluar los daños. El consenso fue sombrío. Trump ahora está a punto de enfrentar juicios que ya no puede posponer, con un equipo legal que lo abandonó y una Corte Suprema que dejó en claro que no lo salvará. Algunos de estos estrategas ya están discutiendo algo que hasta hace poco era impensable: la necesidad de un plan de contingencia en caso de que Trump se vuelva legalmente incapaz de continuar en la contienda presidencial. ¿Qué pasará si lo arrestan antes de la convención? ¿Y si lo condenan y tiene que apelar mientras aún está en campaña? ¿Y si ningún abogado competente acepta representarlo y los tribunales lo obligan a seguir adelante solo? Estas preguntas ya no son hipotéticas. Son cuestiones prácticas que el partido debe resolver ahora. Los donantes republicanos también están reconsiderando sus decisiones. Según el Wall Street Journal, varios importantes financiadores que estaban pagando la defensa de Trump se han puesto en contacto con su campaña para suspender las contribuciones hasta que se aclare la situación. Quieren saber quién representa ahora a Trump, cuál es la nueva estrategia y si todavía hay alguna vía viable para evitar la condena. Sin respuestas convincentes, están cerrando los cheques y el momento no podría ser peor para Trump. Se acercan las primarias. Necesita transmitir una imagen de fuerza, competencia e inevitabilidad. Pero lo que está proyectando es caos, desesperación y un colapso legal cada vez más cercano. Sus rivales en la contienda republicana, como Nikki Haley y Ron DeSantis, están actuando con cautela, pero preparados para actuar. Según fuentes vinculadas al partido que hablaron con CNN, ambas campañas ya tienen declaraciones y estrategias mediáticas listas para ser lanzadas en caso de que la situación legal de Trump empeore aún más. Caminan por una línea muy fina, diciendo que les preocupan las persecuciones legales, pero al mismo tiempo sugiriendo que el caos que rodea a Trump lo hace inelegible. Entonces, ¿qué significa este doble colapso legal y político para el futuro inmediato? En primer lugar, Trump necesita encontrar nuevos abogados y tiene que hacerlo de inmediato. Con los juicios a pocas semanas, necesita profesionales con experiencia en defensa penal federal, dispuestos a entrar en casos extremadamente complejos, con poco tiempo de preparación, e incluso en las mejores circunstancias,
Se trata de un grupo reducido. Ahora bien, teniendo en cuenta la fama de Trump de no pagar los honorarios, ignorar los consejos y atacar públicamente a quienes trabajan con él, ese grupo se vuelve casi inexistente, según los reclutadores legales que hablaron con el New York Times. El equipo de Trump está desesperado, haciendo llamadas a despachos de todo el país desde que se presentaron las solicitudes de retirada. Hasta ahora, la respuesta ha sido sistemáticamente negativa. Un abogado respondió que no hay suficiente dinero en el mundo que lo convenza de aceptar. Otro dijo que tiene una carrera que cuidar. En segundo lugar, los jueces tendrán que decidir cómo manejar las solicitudes de retirada. Pueden aceptarlas y posponer los juicios, lo que daría tiempo a los nuevos abogados para prepararse. Pueden rechazarlas y obligar a los abogados a continuar, o pueden aceptar las solicitudes, pero negarse a aplazar las fechas, lo que obligaría a Trump a seguir adelante, con cualquier defensa que pueda montar. Y, basándonos en los patrones de comportamiento que estos jueces ya han demostrado, es poco probable que recompensen lo que claramente parece ser una crisis fabricada. Podemos esperar preguntas difíciles sobre si Trump provocó la ruptura con sus abogados. Podemos esperar que se le exija que demuestre que está buscando nuevos representantes con diligencia y al final retrasos mínimos, si es que los hay. En tercer lugar, Trump se enfrenta a la posibilidad muy real de tener que representarse a sí mismo. Si no consigue contratar nuevos abogados y los jueces no aplazan los juicios, tendrá que comparecer ante los tribunales como acusado que se defiende a sí mismo. Tendrá que interrogar a los testigos, presentar objeciones, exponer argumentos iniciales y finales, y navegar por complejos procedimientos federales sin formación jurídica. Sería un espectáculo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Un presidente, posible candidato de un gran partido, tropezando en medio de un juicio penal, sin conocer ni siquiera las reglas básicas del tribunal. El resultado, casi con toda seguridad, sería la condena. Los académicos de Derecho Constitucional ya están discutiendo las implicaciones de esto. Lawrence Tribe, profesor de Harvard, escribió en las redes sociales que hoy marca el fin de la estrategia de aplazamiento de Trump y quizás el comienzo del fin de su carrera política. Afirmó que los acusados sin representación competente casi nunca ganan en los tribunales federales. George Conway, abogado conservador y acérrimo crítico de Trump, fue más directo. En una entrevista con la CNN, dijo que Trump finalmente se había quedado sin personas dispuestas a sacrificar sus carreras por él. Cuando tus propios abogados huyen y el Tribunal Supremo se niega a ayudar, no se trata de persecución, sino de rendir cuentas. Incluso las voces que durante mucho tiempo defendieron a Trump, basándose en aspectos técnicos, ahora reconocen que la situación es muy grave y lo más importante es entender lo que está en juego. La negativa del Tribunal Supremo y la huida de los abogados no son solo problemas de agenda, son señales de un colapso mayor, de una implosión estratégica, ética y estructural. Y cuando la estructura se derrumba, no queda mucho para sostener el discurso de que él sería el único capaz de luchar contra el sistema. Al contrario, lo que vemos ahora es a un hombre aislado, rodeado de consecuencias, acorralado por sus propias decisiones, y por mucho que intente gritar que todo es injusto, cada decisión judicial y cada abogado que se marcha revela una verdad que ya no puede ocultar. El tiempo de la huida ha terminado. Las paredes no solo se están cerrando, se están derrumbando, y Donald Trump está solo entre los escombros, enfrentándose al sistema judicial, que ha pasado años tratando de eludir. Aún no ha terminado, pero hoy, sin duda, ha marcado un punto de inflexión que ya no se puede deshacer.